Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a configurar una GPU dentro de una máquina virtual utilizando la tecnología GPU Pass-Through. Lo primero que vamos a configurar es el BIOS. Buscamos la opción CPU Features y activamos Intel Virtualization y BTD. Grabamos los cambios y salimos del BIOS. Una vez dentro del sistema operativo, vamos a entrar al wiki de Vida Linux en la dirección wiki.vidalinux.org. Damos clic en Desktop How-Tos. Luego entramos a GPU Pass-Through KVM. Como podemos observar, lo primero que tenemos que configurar es el BIOS. Para procesadores Intel, activamos estas dos opciones. Si tu procesador es AMD, activamos la siguiente. En el bootloader GROB vamos a añadir los siguientes parámetros al archivo etc default GROB. Esto nos permite asignar dispositivos físicos a la máquina virtual. Los parámetros cambian si usas procesador Intel o AMD. Nos logueamos como root en el terminal de comandos y editamos el archivo etc default GROB. Agregamos los parámetros al final de la línea GROB command line Linux default. Es bien importante identificar qué procesador tiene nuestra máquina. Podemos utilizar el programa About System que incorpora el Desktop Genome. Como podemos observar, nos da información del CPU, memoria, etc. Copiamos los parámetros y los pegamos dentro del archivo etc default GROB. Grabamos los cambios y salimos del archivo. Si posees un procesador de décima generación en adelante, puedes añadir el siguiente parámetro para obtener un mejor desempeño al trasladar cualquier dispositivo físico a la máquina virtual. Pero, como menciono, solamente está disponible para procesadores modernos. Ahora recreamos la configuración de GROB con el siguiente comando. Con el siguiente comando obtenemos el device ID de nuestra GPU. Este ID lo vamos a utilizar para asignar la GPU física a la máquina virtual. Aquí identificamos los ID de nuestra GPU y del audio controller que trae la GPU. Ambos ID los vamos a utilizar para crear el archivo etc modproof.d bifio.com. Editamos ese archivo y añadimos los siguientes parámetros. Grabamos el archivo y salimos. También podemos asignar la GPU a la máquina virtual a través de los siguientes parámetros en el archivo de GROB, etc default GROB, colocando los siguientes parámetros en la línea GROB command line Linux default. Ahora vamos a editar el archivo etc amk initcipio.conf, donde vamos a agregar los siguientes módulos en la línea modules. Si vemos que esta línea no existe en el archivo, la añadimos. Copiamos la línea y la pegamos en el archivo. En el mismo archivo vamos a verificar que el siguiente parámetro modconf existe en la línea hox. Grabamos los cambios y salimos del archivo. Ahora procedemos a hacer un backup de la imagen actual initramfs. Luego corremos el siguiente comando para generar la imagen nueva con los cambios que hicimos. Ahora reiniciamos el sistema.
Cuando sube el sistema nuevamente, abrimos un terminal y vamos a ejecutar el siguiente comando para confirmar que la GPU de Nvidia está utilizando el driver Bifio PCI. Aquí pueden ver en kernel driver está utilizando el driver. Ahora procedemos a configurar la interfase bridge utilizando el comando nmcli. Corremos el siguiente comando para crear la interfase PR0. Luego agregamos la interfase ETH0 al bridge. Le asignamos un IP estático a la interfase BR0 y por último activamos ambas interfaces. Listamos las interfaces activas utilizando el siguiente comando. En mi caso estoy utilizando una conexión wireless y como pueden observar con el comando IP route show default nos muestra que las peticiones a internet salen por el gateway 192.168.77.254. Con el siguiente script de IP tables vamos a compartir el internet de la interfase wireless con la interfase bridge. De esta forma la máquina virtual de Windows va a poder conectarse a internet. Copiamos el comando, lo pegamos y lo ejecutamos en el terminal. Le asignamos los permisos de ejecución al script. Luego añadimos el script como un servicio a systemd. De esta forma logramos ejecutarlo cada vez que la máquina enciende. Ejecutamos el siguiente comando para refrescar los daemons de systemd y por último activamos e iniciamos el servicio usando los siguientes comandos. Podemos comprobar que se añadieron las reglas de IP tables ejecutando el siguiente comando. Ahora procedemos con la instalación del programa de virtualización Bird Manager con sus respectivas dependencias utilizando el siguiente comando. Editamos el archivo de configuración etc.leadbirdqemu.conf y dentro del archivo hacemos una búsqueda de la palabra nvram es igual. Agregamos los siguientes parámetros, grabamos los cambios, copiamos la ruta del archivo y confirmamos de que este archivo existe en nuestro sistema. Ahora activamos e iniciamos el servicio de Leadbird. Copiamos los siguientes comandos y los pegamos en el terminal. También confirmamos que el servicio de Leadbird inició sin problema. También activamos el socket BirdLogD. Bien importante añadir nuestro usuario al grupo Leadbird. Ahora procedemos con la instalación del sistema operativo Windows. Primero instalamos el paquete VirtuoWin que contiene los controladores para los periferales Virtuo que utiliza la virtualización de KVM.
En mi caso, ya tengo una imagen con el sistema operativo Windows preinstalado. Lo que voy a hacer es configurar la máquina virtual en Bird Manager utilizando esta imagen. Antes de eso, editamos el archivo etc.leadbirdkemu.conf para modificar el grupo y el usuario. El nombre del usuario que colocamos en la configuración debe ser el mismo que estamos utilizando. En mi caso, este usuario se llama Linux. En el grupo vamos a colocar el nombre Leadbird. Grabamos los cambios y reiniciamos el servicio de Leadbird. En el interfase de Leadbird damos clic en el icono para crear una nueva máquina virtual. Seleccionamos Import Existing Image, buscamos la imagen que vamos a importar, elegimos el sistema operativo que estamos instalando, en este caso Windows 10. En la siguiente pantalla asignamos la cantidad de memoria y cores. Para calcular la cantidad de megabytes vamos a utilizar la calculadora y multiplicamos 1024 por 16. Copiamos el resultado y lo pegamos en la configuración de la memoria. En la siguiente pantalla marcamos la opción Customize Configuration Before Install, damos clic en Network Selection, escribimos el nombre del bridge BR0 y por último hacemos clic en Finish. Nos va a aparecer la pantalla de edición de los periferales de la máquina virtual. Acá configuramos el chipset Q35 y el siguiente firmware. Aplicamos los cambios. En el CPU marcamos Copy Host CPU Configuration. En Boot Options no cambiamos nada. En la configuración del disco vamos a cambiar el Disk Bus a Virtio y Cache Mode None y aplicamos los cambios. En la configuración de la interfase de red cambiamos el Device Model a Virtio. El dispositivo tablet lo vamos a eliminar. Aquí en Display Spice no cambiamos nada. En sonido tampoco hacemos ningún cambio. En video nos aseguramos que está configurado QXL y por último hacemos clic en Begin Installation. Una vez dentro del sistema operativo Windows, damos clic en File Manager. Luego, botón derecho en This PC. En esta pantalla damos clic en Device Manager. Como podemos observar aquí, todos los dispositivos están configurados correctamente, pero el controlador de la tarjeta de video es uno genérico. Vamos a añadir un dispositivo CD-ROM con el ISO de los controladores Virtio para actualizar el controlador de la tarjeta de video. Damos clic en Add New Hardware, en Device Type seleccionamos CD-ROM, seleccionamos la imagen ISO y hacemos clic en Finish. Apagamos la máquina virtual para que pueda ver el CD-ROM que añadimos. Cuando la máquina sube, vamos nuevamente a Device Manager. Seleccionamos la tarjeta de video y actualizamos el controlador. Aquí buscamos el CD-ROM que está en la letra E.
Ahora vamos a añadir la GPU física a la máquina virtual. Damos clic en Add New Hardware, PCI Host Device y seleccionamos la GPU y el controlador de audio de la GPU. Nuevamente en Device Manager confirmamos que el sistema Windows vio la GPU. Ahora procedemos a instalar los drivers de Nvidia. Voy a acceder a un share que tengo compartido en la red, donde tengo ubicados esos drivers. Copiamos el archivo y lo pegamos en el desktop. Ahora ejecutamos el archivo para instalarlo. Una vez termina, confirmamos nuevamente en Device Manager que el sistema operativo identificó correctamente la GPU. Ahora procedemos a instalar el programa Looking Glass, que nos permite acceder a la máquina virtual a través del protocolo SPICE sin latencia. Con esto nos evitamos utilizar otro monitor para ver video a través del GPU. Algo bien importante es que tenemos que conectar un cable a uno de los puertos HDMI o DisplayPort de nuestra GPU. Apagamos la máquina virtual para editar la configuración de la misma a través de la interfase Bear Manager. Antes que nada necesitamos activar la edición XML en la interfase de Bear Manager para poder editar la máquina virtual en modo texto. El primer parámetro que vamos a configurar es el siguiente. Copiamos. Vamos al final del archivo. Pegamos y aplicamos los cambios. Ahora modificamos la configuración del mouse, copiamos los siguientes parámetros, pegamos y aplicamos los cambios. Hacemos lo mismo con la configuración del keyboard, copiamos los parámetros, pegamos y aplicamos los cambios. Ahora modificamos los siguientes parámetros que incorporan ajustes para un mejor desempeño de la máquina virtual. Copiamos. Pegamos y aplicamos los cambios. El Memory Bowling lo vamos a deshabilitar. Copiamos los siguientes parámetros y reemplazamos los ya existentes.
Luego aplicamos los cambios. La configuración del CPU va a depender de la cantidad de cores que tiene tu procesador. En mi caso le estoy asignando 4 virtual CPU, 2 cores y 2 threads. Configuramos el reloj de la máquina virtual, copiamos los siguientes parámetros, los pegamos y aplicamos esos cambios. La configuración que añadimos del reloj depende de Time Stand Counter con sus siglas TSC. Para confirmar que nuestro sistema lo está utilizando, ejecutamos el siguiente comando en el terminal. La siguiente configuración nos permite transmitir el audio de la máquina virtual a la máquina física. Primero necesitamos identificar el User ID del usuario que estamos utilizando. Ejecutamos el siguiente comando para identificarlo. Copiamos la configuración de la tarjeta de sonido y reemplazamos la existente. Hacemos lo mismo con la configuración de audio, copiamos y reemplazamos la configuración existente. Con los siguientes comandos le damos acceso al usuario root al sistema Pulse Audio, que ejecutan el usuario regular. Por último, instalamos el cliente de Looking Glass en la máquina física utilizando los siguientes comandos. Luego iniciamos la máquina virtual y ejecutamos el comando Looking Glass espacio "-f" mayúscula en un terminal como usuario normal para conectarnos al monitor de la GPU. Ya con esto estamos listos para ejecutar juegos 3D en la máquina virtual. En lo que resta del video vamos a estar probando varios juegos. No me juzguen por lo malo que estoy jugando, porque en realidad no soy un gamer y estos juegos no los jugaba hace mucho tiempo. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y denle un like. Disfruten el resto del video. Muchas gracias.
¿Qué pasa, Tony? That's what you think of us. A bunch of boomers.
Quake 3 Arena. Crash to win this arena. Crash. You've lost the lead. Three frags left. Two frags left. One frag left. Crash wins.